Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo el pastor Luis Fernando Manrique. Dios nos ha llamado a servir a su obra en el distrito de Oakland, compuesto por las iglesias de Oakland, la iglesia de San Leandro y la iglesia de Richmond. Y es para mí un gozo, un privilegio, un gusto poder compartir con ustedes, todos los hermanos del norte de California, en este campamento virtual Redwood Camp Meeting. Estamos felices de que podamos estar juntos, reunidos aquí, para poder aprender de la palabra del Señor, para poder crecer juntos. Y un saludo especial a toda la hermandad de Fortuna y de todos sus alrededores, que podamos disfrutar de este campamento virtual. Bueno, nos tocó así en medio de la pandemia, pero Dios va a estar con nosotros. El tema para hoy, estoy seguro, va a ayudar a transformar la vida de muchos y a comprender muchos aspectos de cómo debemos enfrentar las dificultades. Porque quizás tú hoy estás enfrentando una dificultad, o quizás alguien muy cercano a ti está enfrentando una dificultad, o quizás vas a enfrentarla en el futuro, o quizás las has enfrentado en el pasado. Pero la palabra del Señor nos muestra que Él tiene propósitos con cada dificultad que enfrentamos. Vamos a orar, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Quiero pedir una bendición especial por todas las personas, Señor, que están ahora reunidas en este campamento virtual, Redwood Camp Meeting, con el propósito de escuchar de tu palabra. Queremos ser llenos de ti, queremos ser impactados por ti, queremos ser transformados por ti y prepararnos desde ahora y por la eternidad para vivir contigo en ese mundo donde ya no habrá más dificultad, ni más angustia, ni más muerte, ni más dolor. Que Cristo venga pronto, que su reino se manifieste, pero que mientras eso sucede, nosotros estemos aquí preparados y dispuestos a compartir este precioso evangelio con los demás. Toma quienes estamos participando de este congreso, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero decirles que Dios tiene un propósito con cada dificultad. Y si Dios nos librara instantáneamente, tan pronto aparece un problema en nuestra vida, pues eso nos impediría crecer. Porque precisamente la vida está llena de experiencias. Algunas de esas experiencias no son tan agradables. Son problemas, son tribulaciones. Otras experiencias quizás están cargadas de éxito. Y a ese cúmulo de aspectos, pues le llamamos la experiencia de la vida. Pero aprendemos generalmente más de las cosas negativas que de las cosas positivas. Cada vez que enfrentamos un problema, una dificultad, pues estamos adquiriendo herramientas que nos ayudarán a enfrentar cosas más difíciles aún en el futuro. Hoy el mundo está atravesando por una situación difícil. Hay más de 11 millones de personas contagiadas con COVID-19 en el mundo. Han muerto más de 500.000 de personas en el mundo. Y todo esto nos deja ver que el mundo se ha sumergido en una crisis especialmente financiera, en vista de que el hacinamiento pues ha impedido que podamos desempeñar nuestras labores cotidianas como normalmente lo hacíamos. Pero posiblemente tú puedes estar enfrentando una crisis y una dificultad ahora. Quizás la pérdida del trabajo. Dios va a ayudarte. Quizás un problema de hogar. Los días de estar encerrados pudieron haber ayudado a muchas familias a consolidarse, pero también eso permitió que muchas familias entraran en choque permanente, en conflictos de pareja, conflictos entre padres y hijos. Y ahora hay muchos hogares que están al borde del colapso. Quizás esa puede ser tu situación, quizás ese puede ser tu hogar. Pero otros están enfrentando dificultades psicológicas. Hombres y mujeres que viven solos y solas y que el encierro pues los ha traumatizado. La falta de sociabilidad está generando traumas en la mente de muchas personas. Pero así como estos, puede ser que estemos enfrentando cualquier otra dificultad. Pero Dios tiene un propósito con cada dificultad que se presenta en nuestras vidas. Es así como lo declara la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice Dios en su palabra: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A todos los que amamos a Dios. Cada cosa que nos suceda en la vida, aún esas circunstancias adversas, aún esas cosas negativas, tienen mucho que enseñarnos y son para nuestro bien. ¿Cómo puede ser que
las cosas negativas sean para nuestro bien. ¿Cómo puede ser que alguien que ha perdido un hijo pueda sacar experiencias o lecciones positivas para su vida? ¿Cómo puede ser que alguien que sufrió un terrible accidente ahora tenga que aprender de esas lecciones? Bueno, pues eso es lo que declara la palabra del Señor. Los problemas no tienen el propósito de hacernos daño. Cuando Dios permite la dificultad en sus hijos, es porque Él quiere que a través de las dificultades lleguemos cada vez a niveles más altos de la relación espiritual, a niveles más altos en la intimidad con Él. Porque lo que los problemas generan es que nosotros nos veamos ahora abocados a poder hablar a Dios, a poder conversar con Él, a poder clamar a Él. Estas dificultades nos permiten que no nos apeguemos a este mundo, sino que añoremos la eternidad, en donde estas vicisitudes ya dejarán de existir. Cada vez que tú enfrentas un problema, debes vislumbrar que pronto viviremos en un mundo que no los tiene. Un mundo donde todo es perfecto, donde habrá amor, bondad, ternura, no habrá delincuencia, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá desesperación, no habrá depresión. Ese es el mundo que Dios espera para tu vida. Y por eso quiero invitarte para que tú confíes en esos propósitos benditos que Dios tiene para ti. Por amor a nosotros, Dios convierte cada adversidad en una bendición para aquel que le ama. Y eso es lo que va a hacer con tu vida. ¿Estás pasando un problema ahora? Pues permite que la palabra de Dios pueda compartir contigo por lo menos 5 propósitos. Escucha, 5 propósitos que Dios tiene con las dificultades. Pueden haber muchos más, pero aquí quiero compartir por lo menos esos 5. Y vamos a entrar en el primero, sin más preámbulo. El primer propósito que Dios tiene con las dificultades es desarrollar en nosotros un carácter piadoso. Desarrollar un mejor carácter. Quiero que vayan conmigo al libro de Santiago. Santiago, el capítulo 1, el versículo 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice el Señor en su palabra: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Y voy a hacer un pequeño paréntesis al leer solo este versículo 2. Dice, gozaos profundamente en medio de las pruebas. ¿Y por qué debemos gozarnos? Porque las pruebas traen cosas buenas para nosotros. No tienes que temerle a los problemas, a las dificultades que vengan. Lo que tienes que saber es que Dios estará contigo, que debes gozarte en medio de ellas. Y dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Miren qué interesante lo que el Señor quiere decirnos o nos dice a través del apóstol Santiago. Es que si nos gozamos en medio de la prueba, Él va a poner en nosotros paciencia. Nos llevará a la perfección. Nuestro carácter será transformado cada vez más. Es posible que te hayas metido en problemas por estar hablando mal de las personas. Pues la palabra del Señor dice que no debo hablar mal de nadie. Es posible que te hayas metido en problemas por mentir. Pues la palabra del Señor dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Apocalipsis 22:15. Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de la mentira. Y los que practican la mentira, pues se convierten en hijos del maligno. Así que cuando nosotros vemos con absoluta claridad todas estas cosas y las bendiciones de las dificultades, nos gozamos. Suena fácil decirlo, pero no es tan fácil aplicarlo en la vida. Solo una absoluta confianza en Dios nos permitirá gozarnos en los problemas. Debemos analizar, estudiar y entender por qué Dios lo permite. En lugar de estarnos preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Que es lo que muchas personas se preguntan. Quizás algunos se están preguntando ahora, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que enfermarme del coronavirus? Quizás alguien perdió un familiar como consecuencia de esta enfermedad y se podría preguntar, ¿por qué me tocó a mí vivir esta situación? Quizás estás sin empleo y te tocó preguntarte, ¿por qué a mí? Pues quiero decirte que en lugar de preguntarte, ¿por qué a mí? Debieras preguntar, ¿para qué me sucede esto a mí? ¿Cuál es el propósito de que esto me suceda a mí? Porque Dios tiene un propósito para cada dificultad. Los hijos de Dios deben esperar que las pruebas se presenten.
El hecho de ser cristianos o el hecho de conocer a Dios no quiere decir que nosotros seamos inmunes a las pruebas. Es cierto que Dios nos protege para que algunos problemas mayores no nos sucedan, pero también es cierto que Dios permite ciertas pruebas, las que tú puedes resistir, con el propósito de hacerte crecer espiritualmente, de que puedas ser cabal y perfecto, como lo describe Santiago. Aunque algunos cristianos a veces no pueden entender eso. Y no pueden entender por qué vivimos en situaciones difíciles y adversas. Y es más, los que no son cristianos aún no pueden entender por qué aquellos que dicen seguir a Cristo pasan esas pruebas. Incluso podrían decir, y Satanás puede aprovechar esa oportunidad para decir, si ustedes están viviendo problemas por ser cristianos, no me interesa ser cristiano. Los apóstoles, juntamente con Jesucristo, los iniciadores de la iglesia primitiva, aquellos que se convierten en nuestro modelo y referente a seguir, todos, prácticamente todos, murieron como mártires. El apóstol Pablo fue decapitado, le cortaron su cabeza. Jesucristo, obviamente, crucificado. El apóstol Pedro de la misma manera, solo que con la cabeza hacia abajo, porque no quería morir como su maestro. Y si les enumero a cada uno de los apóstoles, todos murieron de la misma manera. Quizás excepto Juan, que aunque fue echado en una caldera de aceite hirviendo para que muriera, Dios lo protegió y lo sacó de allí perfecto para que él pudiera escribir el libro de Apocalipsis, allá en el año 96 después de Cristo. Todo esto para que entendamos que los hijos de Dios han pasado persecución y problemas. Pero en medio de eso debemos gozarnos. Si tú estás pasando problemas por seguir a Cristo, gózate. Porque los seguidores de Cristo sabemos que nos espera la recompensa eterna. Y nada de la crítica, de los problemas que hay a nuestro alrededor deben preocuparnos. ¿Y por qué no? Porque esto simplemente nos está mostrando que como cristianos experimentamos los mismos vituperios que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Así lo describe Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 12 al 15. Pero no voy a entrar en detalle en este texto. Solamente quiero decirte en esta primera parte que el propósito de Dios con las dificultades es que tu carácter se desarrolle y te vuelva más piadoso. No debemos desanimarnos en medio de los problemas. No debemos dejar que los problemas nos abrumen. No debemos dejar que los problemas nos chasqueen, sino debemos tener la seguridad que Dios lo resolverá. El problema más grande que tú puedas enfrentar en la vida es la muerte. Y aún la muerte para un cristiano es una cosa buena, porque la palabra del Señor dice a través de Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque tan pronto la muerte se presenta en un verdadero hijo de Dios, entra en un estado de inconsciencia. Está durmiendo, dice la Biblia, el que muere, para Cristo, para Dios. Y después de ese estado de inconsciencia, en la siguiente fracción de segundo después de la muerte, contemplará a Cristo viniendo en gloria para ir a vivir con Él por la eternidad. Así que aún para el cristiano la muerte puede ser positiva, puede ser no, es positiva, sabiendo que será resucitado y que vivió una vida en armonía con la palabra de Dios. Usted y yo podemos escuchar muchas charlas, muchos consejos acerca de cómo enfrentar problemas. Podemos ir a muchas consejerías con psicólogos. Y quizás hay un psicólogo que me esté escuchando ahora. Pero quiero decirte que las palabras humanas pueden ayudar. Pero el único que da solución en medio de los problemas, solución certera, duradera y eterna, es Dios. Por eso te invito a que confíes en Él. Y quiero que sepas que es normal que las pruebas se presenten en tu vida. Conocí hace muchos años a un amigo. Somos buenos amigos hasta el día de hoy, Francisco, un hombre con mucho dinero, pero en un momento de su vida, después de tener una compañía, la compañía más grande, importadora de maquinaria de mi país, ahora Francisco viene a la quiebra, viene a la bancarrota, y solo cuando estuvo en la bancarrota, solo cuando había perdido prácticamente todo, buscó a Dios, y cuando buscó a Dios se encontró paz, tranquilidad. Antes, los gerentes de bancos eran los que se sentaban en su oficina. Nunca tenía que ir a un banco para nada, ni siquiera hacer una fila. Tenía cientos de personas que trabajaban para él y le servían.
Pero ahora cuando se hace miembro de la iglesia, cuando entrega su vida a Cristo, cuando se bautiza, Francisco se convierte en diácono de la iglesia. Tenía que abrir la puerta a los demás. Ahora pasó de ser servido a ser un servidor. ¿Qué estaba buscando Dios? Estaba buscando que Francisco mejorara su vida, que fuera más piadoso. Sí, seguramente si esa dificultad no se presenta en él, no sería el gran líder que la iglesia tiene hoy. No sería el gran misionero que la iglesia tiene hoy, ni el gran servidor que la iglesia tiene hoy. Le faltaban muchas cosas que Dios puso en él, en su carácter, mejorándolo, para que hoy pueda ser un gran hombre de Dios y sirva con amor. Así que está claro el primer propósito. Dios quiere desarrollar en ti un carácter piadoso. Segundo propósito. El segundo propósito con las dificultades es que Dios las usa para limpiarnos de impurezas. Sí, Dios las usa para limpiarnos de impurezas. Miren lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 al 7. Vayan conmigo, dice Dios en su palabra. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Así es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren lo que dice, alégrense, aunque tengan que pasar por las pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando nuevamente aquí Pedro lo mismo que dijo Santiago. Y es que en medio de las dificultades podamos gozarnos. Pero sigue diciendo que nuestra fe, nuestra confianza en Dios será puesta a prueba. Porque tiene como propósito ser puesta como el oro en el fuego, para ser pulida, o mejor, para que pueda ser separado el oro puro de las impurezas que trae cuando se saca de la mina. Como pastor tuve la oportunidad de poder visitar algunos lugares donde se extraía oro en mi país, Colombia. Y allí cuando el oro es extraído, bien impuro, necesita molerse para poder separar las impurezas y luego ponerse al fuego, para que luego cuando esté derretido, entonces se vierta aparte en moldes y toda la impureza quede en el crisol. Y el crisol, un recipiente que se pone a altas temperaturas, en donde se pone el oro allí para que se pueda derretir. Y luego cuando se vierte con unas tenazas, unas pinzas en los moldes para hacer los lingotes, entonces ahora las impurezas puedan quedar aparte. ¿Sabes? Las pruebas permiten que tú y yo podamos ser limpios de esas cosas que nos impiden una sana relación con Dios, de nuestros pecados especialmente. Quizás ya te has dado cuenta que las mentiras te metieron en problemas, pues ahora decides no mentir más. Quizás te has dado cuenta que la infidelidad estuvo a punto de destruir tu hogar, pues ahora tienes claro que no vale la pena ser infiel y perder lo más precioso que Dios te ha dado sobre la tierra, tu familia. Ahora quizás te has dado cuenta que al haber hablado mal de los demás, haber murmurado, haber difamado, haber criticado a alguien te metió en problemas. Y de paso, hiciste algo que era antiético, anticristiano, antibíblico. La palabra de Dios nos advierte que eso es pecaminoso y que debemos dejarlo, que el único que puede juzgar es Dios, que solo debemos decir a los demás cosas que los construyan, que los edifiquen. Eso es lo que dice precisamente la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 4, en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda la que sea buena, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo lo que salga de nuestra boca tiene que agradar a los demás. ¿Cuántos problemas se evitarían en el hogar? ¿Cuántos problemas se evitarían en la relación de trabajo? ¿Cuántos problemas se evitarían con los hijos si nosotros tan solo cuidáramos nuestro vocabulario y solo dijésemos palabras que construyen, que edifican? Ninguna esposa se sentiría ofendida. Ningún hijo se sentiría maltratado. Ningún compañero de trabajo se sentiría mal contigo. Todo lo contrario, estarían felices de tenerte a tu lado, porque las personas se acercan a aquellos que los tratan bien. Las personas se acercan a aquellos con los que se sienten
motivados, con los que crecen. Así que nos limpia de impurezas. Las pruebas nos permiten pasar por el fuego de la experiencia humana. Fuego que nos transforma. Las pruebas tienen el propósito de pulirnos, de refinarnos, de mejorarnos, de santificarnos. Así que si hay dificultades, si hay problemas, si hay pruebas, que vengan los que sean, porque eso es para mi bien. Incluso si una de esas pruebas es tratar con alguien de carácter difícil. Hay un tema que prediqué hace mucho tiempo atrás y de paso está allí en mi canal YouTube. Cómo vivir la vida Luis Fernando Manrique. Cómo vivir la vida Luis Fernando Manrique. Y allí en ese canal puse un video donde cómo vivir feliz, titula, cómo vivir feliz con alguien de mal carácter. Las personas de mal carácter se convierten en una bendición para nosotros. Porque cuando tú tratas con alguien de mal carácter, tienes que ser cuidadoso en todo lo que dices, cómo lo dices, cómo lo piensas, cómo lo analizas, para que esa persona no se ofenda, para que esa persona sienta que su vida puede ser transformada por la manera como tú lo tratas. Generalmente detrás de una persona difícil hay un pasado difícil. Y ahora tú tienes que pensar en qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, por qué decirlo. Y evitar decir lo que podría dañar a los demás. ¿Cuán sabia es la palabra de Dios? Así que nos limpia de impurezas. Tercer propósito. El tercer propósito de las dificultades es que hace que nos desarrollemos en fe, que crezcamos en fe. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Corintios 1, 9. Dice el Señor en su palabra: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El ser humano no debe confiar en sí mismo. La confianza en sí mismo es lo que finalmente nos lleva a problemas serios en la vida. Ahora, no quiero decir que no podamos estar seguros de que podemos hacer cosas, no me malentiendan. Lo que estoy intentando decir es que ustedes y yo debemos depositar nuestra confianza en Dios, que tiene aún el poder de resucitar de los muertos. Pero la confianza propia fue lo que llevó a un ángel en el cielo llamado Luzbel a sentirse tan grande y tan poderoso como Dios mismo, que incluso quiso usurpar el trono de Dios. Esa confianza propia excesiva se denomina orgullo. Y el orgullo es el más grande de los pecados. El orgullo es el que hace que muchos matrimonios se rompan. Porque algunas mujeres dicen, puedo vivir sin ti. Y algunos hombres dicen, puedo vivir sin ti. Y finalmente son los niños los que pagan las consecuencias. Qué lamentable es esto. El orgullo es el que nos impide pedir perdón al otro. Necesitamos acercarnos y reconocer nuestros errores. Pero la confianza en Dios hace todo lo contrario. Porque la fe en Dios nos hace personas más humildes. Reconocemos que no somos capaces de solucionar nuestros problemas. Reconocemos que tenemos que venir a Dios. Reconocemos que necesitamos poner y depositar nuestra confianza en Él para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Y con actitud de humildad reconocemos que nos equivocamos y venimos delante de los demás pidiendo disculpas. Oh, los problemas aumentan esa confianza en Dios. Dejemos que Él sea Dios, que Él haga lo que tiene que hacer. Esa confianza en Dios nos da la seguridad de que al final todo saldrá bien. Esa confianza en Dios es lo que ahora hace ver que cada circunstancia adversa trae cosas buenas para nuestra vida. Esa confianza en Dios es lo que nos deja ver que Dios tiene miles de soluciones cuando nosotros no vemos ni una sola salida. Al problema que tú estás enfrentando, Dios ya tiene las soluciones previstas. Mi pregunta es si estás clamando a Él por esas soluciones. Si estás elevando plegarias constantes al Señor por esas soluciones. Ay, no hay nada más maravilloso que esa confianza en Dios. Y que de paso, eso permite que se desarrollen en nosotros cualidades maravillosas como la paciencia, esperar. No cuando yo quiero,
sino cuando Dios quiere, en el momento oportuno. Cuando Él decide. Esto implica que nosotros no debemos ni debilitarnos, ni desfallecer ante las dificultades. Ni quizás ante aquellos que quieren criticarnos, humillarnos, porque esperamos en Él. ¿Sabes? Dios te defiende en medio de los problemas, porque ese es el Dios poderoso que tenemos. Deja que Él envíe sus ángeles, su espíritu, su poder, su gracia, para que estén sobre ti, en medio de cada dificultad. Nuestra fe aumenta como nunca antes. En cierta oportunidad pasamos problemas bien difíciles. Como familia, estando recién casado con mi esposa. Pero siempre vimos la mano de Dios acompañándonos. Y uno de esos pequeños problemas fue en cierta oportunidad cuando nuestra primera hija tenía 3 meses de nacida. Y entonces no sabíamos cómo poder comprar lo básico para ella, porque mi esposa me dijo: mi amor, no hay leche, no hay pañales. Y cuando yo me miro, meto la mano al bolsillo, solo tenía algunas monedas. Faltaban 3 días para que me dieran el pago. Y en medio de esa dificultad, pues lo único que yo le pude decir a mi esposa: no te preocupes, Dios proveerá. Ya eran como las 9 de la noche, nos arrodillamos, oramos. Ella le dio el tetero a la niña y se había acabado la leche, le puso el último pañal y se fue a dormir la bebé. Y cuando estábamos haciendo el culto temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, yo recibo una llamada y era un hermano que me pedía que orara por él porque lo iban a operar. Y lo que yo hice fue decirle: hermano, si usted quiere puedo ir a su casa y puedo ungirle para que usted esté tranquilo. Voy a ungirle para que Dios le sane, como dice Santiago, el capítulo 5, de los versículos 14 al 16. Y él me dijo: está bien. A las 7 de la mañana yo ya estaba en casa con él, estaba orando con él, le estaba ungiendo antes de su operación. Y de pronto, cuando me estoy despidiendo, la esposa sale y me da un tarro de galletas y me dice: pastor, le traje esto de Miami para usted. Ah, muchas gracias. Y cuando recibo el tarro de galletas, abajo sentí un papel, y cuando saco el papel era un billete de $20. Y le dije: hermana, yo nunca he recibido dinero de nadie, no voy a comenzar ahora. Gracias. Me dijo: no, pastor, no es para usted, es para su niña, para lo que su niña necesite, porque la última vez que vi a su esposa estaba en embarazo. Y quizás necesita algo. Yo no tuve la oportunidad de comprarle nada a la niña. Cómprele lo que necesite con esos $20. Allí estaba Dios pendiente de mi necesidad. Mi fe y mi confianza estaba puesta en Él. Yo había orado la noche anterior, pero como no estaba acostumbrado a recibir dinero, ni lo hago todavía el día de hoy, entonces simplemente no quise recibirlo y le insistí: no, hermana, no me dé ese dinero porque yo no estoy acostumbrado a recibir dinero y no voy a comenzar ahora. Y ella me dijo: recuerde que no es para usted, es para su niña, y me lo puso aquí en el bolsillo. Yo salí de allí, cambié los $20, compré leche, compré pañales, y a eso de las 8:30 de la mañana ya estaba en casa. La niña se acababa de despertar. Y yo llegaba con las bolsas. Y mi esposa me dijo: ¿y cómo hiciste? Le dije: Dios proveyó. Nuestra fe aumenta en medio de los problemas. Si tienes un problema, acércate a Dios. Cuarto propósito de los problemas es que los problemas nos ayudan a consolar a otros. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando Dios permite que enfrentemos un problema, una dificultad, por grave que sea, eso nos permite ayudar a otros que pasan por situaciones por las que ya pasamos. Porque si salimos nosotros adelante con la ayuda de Dios, le podemos decir a esa persona: tú podrás salir también adelante, y le consolamos. Aunque ahora les hablé de nuestra primera hija, realmente nosotros tuvimos una hija antes. Y esa primera hija murió. Y estuvimos en medio de un conflicto armado, en una zona muy difícil, en la que fuimos llamados a trabajar. Zona Roja se denomina un lugar donde estaba la guerrilla y la policía y el ejército en conflicto.
Yo era rector de un colegio, el colegio adventista de la localidad, pero el colegio adventista estaba a 40 metros de la policía. Y un día la FARC se tomó nuestro colegio. Yo alcancé solo a cerrar la habitación en donde me encontraba con mi esposa, la sala de sistemas. Y allí montaron sus ametralladoras y comenzaron a disparar desde el colegio hacia la policía que estaba a 40 metros. Nos tiramos al piso. La historia es larga y no voy a contar con detalles, pero para que ustedes sean, fue una de las situaciones más dramáticas que experimentamos en nuestra vida. Un momento después, pocas horas después, los aviones bombarderos de la Fuerza Aérea vinieron a bombardear el colegio. Aunque ellos sabían que estábamos allí, la policía les había informado que allí estaban los profesores y tuvieron cuidado de no bombardear el edificio donde nos encontrábamos, pero bombardearon todos los lugares de alrededor donde esta guerrilla se estaba movilizando para disparar y atacar a la policía. Pero para resumir la historia, fue tanto el impacto. Mi esposa tenía 8 meses y medio de embarazo, que desde ese día que estuvimos en el fuego cruzado, la bebé dejó de moverse. Fuimos al hospital, pero sí, la bebé estaba con vida, su corazón estaba funcionando, los latidos eran normales, pero ya no se movía. 15 días después, era el momento del nacimiento. La bebé experimenta un paro cardíaco al nacer y muere. Y un médico me la entrega en una bandeja de acero inoxidable. Fue un momento doloroso, dramático, renegué contra Dios. ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué esta dificultad para mí? La pérdida de un hijo, todo listo, todo preparado, su habitación lista, compradas todas las cosas y ahora esta situación difícil. Pero entendimos con mi esposa, después con el pasar de los días, que esto tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que el haber perdido a una hija nos ayudaba a entender el dolor por el que pasa un padre cuando pierde a un hijo. Y a través de estos 25 años de ministerio hemos podido ayudar a muchas familias que pierden a un hijo. Hemos podido abrir la escritura y las mismas promesas que son para nosotros, para mi esposa y para mí, son para esas personas. Cuánto dolor, cuánta dificultad puede haber en el mundo, pero cada prueba tiene un propósito divino. Y este cuarto propósito es poder consolar a otros. Si tú experimentaste un problema y saliste adelante, te conviertes ahora en un instrumento poderoso de Dios para ayudar a otros que pasan ese mismo problema, esa misma dificultad. Consuela a los demás. Déjate usar por Dios. Muévete al servicio a otros. Ayuda a otros. Manda textos. Prepara videos. Pero la gente necesita esperanza. En medio de este mundo que agoniza en el dolor y el sufrimiento y la enfermedad, la gente necesita estímulo de hombres y mujeres que se han tomado de la mano de Dios, que han salido adelante y que necesitan y esperan consolación. Porque tú y yo somos instrumentos para consolar a los demás, así como Dios nos consoló en nuestros momentos de dificultad. Y el quinto y último propósito: los problemas, las dificultades, las pruebas aparecen en nuestra vida para reconocer la grandeza de Dios. Para reconocer la grandeza de Dios. Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo no sé si tú has tenido que andar con el barro a la rodilla. Yo sí. Y estando en ciertos lugares, especialmente en los llanos orientales, tuve que experimentar andar en medio del lodo. Y el lodo me daba arriba de las rodillas, aunque tenía botas especiales para andar en los pantanos. Ahora yo sentía que me hundía. Me agarraba de cualquier cosa que había a la orilla del camino, ramas, pedazos de árboles, del otro que iba a mi lado. Pero era inestable, podía caer en cualquier momento. Y si no hacía los movimientos cuidadosamente, me hundía más. Así es cuando estamos en medio de los problemas. Nos hundimos, no podemos salir. Si alguien no nos tiende la mano, es casi imposible salir de allí. Pero la palabra de Dios dice que Él mismo te tiende la mano. El Señor te toma con su brazo poderoso y amoroso a la vez. Y si tú confías en Él
Y si tú le clamas y le dices, sácame de aquí, Él te saca. Te saca del lodo cenagoso y te pone a andar en piedra. Y también he tenido la oportunidad de caminar sobre piedras, sobre peñas gigantescas. Y cuando tú caminas sobre peñas gigantescas, tú te sientes seguro, pisas en lugar firme, no te caes, no necesitas agarrarte de nada, porque ya el lodo quedó atrás y ahora el camino seguro es para ti. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere sacarte de allí y ponerte a caminar en un terreno fuerte, sobre la peña principal, la roca principal que es Cristo Jesús. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Todo hijo de Dios que ha experimentado prueba o tribulación puede agradecer finalmente a Dios por todo lo que hizo. Después de que la prueba pasa y miramos atrás, Dios nos guía. Vemos cómo Dios nos guió. Vemos cómo Dios nos guiará. Y nos sacará triunfantes, sin importar cuál sea la dificultad. Queridos, ¿qué debemos hacer? Esto es muy sencillo, demasiado sencillo. Una verdad que pareciera compleja, pero es elemental. El Señor Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Jesús. Tráele tus problemas a Jesús, tus dificultades a Jesús. En medio de la prueba, ven a Jesús. Cuéntale lo que estás pasando. Deja tus cargas en Él. Haz de Él tu mejor amigo. Confiésale tus pecados, arrepiéntete. Y dile, aquí estoy, Señor, dame una mano. Y Él resolverá muchas cosas por ti. Recuerda que después de la tempestad viene la calma. Esa tormenta pasará. No hay problema que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice el dicho popular. O no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ese problema por el que estás pasando terminará. Pero en todo el proceso debes estar clamando a Dios y desarrollando una vida maravillosa. Y después de que pasa la tempestad, ¿qué viene? La calma, la tranquilidad. Mira, hemos visto solo 5 propósitos por los cuales Dios permite las dificultades. Número 1, para desarrollar un carácter piadoso en nosotros, para pulirnos, santificarnos. Número 2, para limpiarnos de impurezas, para dejar atrás los pecados. Número 3, para hacer crecer nuestra fe, para confiar más en Él y dejar que Él sea Dios. Número 4, para consolar a otros que pasarán dificultades o pasan dificultades como las que nosotros ya experimentamos. Y número 5, para reconocer la grandeza de Dios. Después de que hemos salido de la dificultad, poder decir, gracias Señor por lo que existe. Gracias porque me ayudaste. Gracias porque me salvaste. Muy pronto ya no habrá más dolor, ni angustia, ni prueba, ni dificultad. Y ese es el momento en el que tú y yo estaremos al lado de Cristo por los siglos de los siglos sin fin. Hoy quiero orar para que estos propósitos se cumplan en tu vida. Oremos, querido Padre, gracias porque nos has permitido disfrutar de tu palabra en esta hora. Ahora, Señor, permite que estas herramientas bíblicas que nos has dado, se conviertan, Señor, en primer lugar en estímulo para cumplir tu obra en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que nos sucede tiene un propósito de tu parte. Pero permite que en segundo lugar, Señor, todo lo que hemos visto hoy pueda desarrollarnos más confianza en ti y que nos acerquemos más a ti. Ayuda, Señor, a cada persona que ha escuchado este tema a que pueda, en medio de las pruebas, desarrollar un carácter espiritual,
lo único que llevaremos al cielo es el carácter, un carácter para la eternidad. Que, Señor, podamos nosotros entender que los problemas nos quitan, limpian de impurezas y de pecados. Que las dificultades aumentan nuestra fe. Que las dificultades nos ayudan a consolar a otros. Y que las dificultades nos permiten reconocer tu poder y tu grandeza. Que tu bendición sea sobre cada uno. Y que podamos compartir de este mensaje con todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hello all, and thank you for watching this 2020 virtual Redwood area camp meeting video. We are striving to reach the needed YouTube subscriptions so that we can change the name to something a human would understand. Please visit the website for what is coming up. Don't forget to sign up for announcements on the website. Please consider helping us with our budget needs for this year, so we can be ready for camp next year. Please keep our camp in your prayers as we traverse these trying times. We can always use your help at the camp if you want to come and put your skills to use. Once again, thank you so much for joining us, and we look forward to getting together again in 2021.